Hola, ¿qué tal? En este video veremos cómo modelar una escalera de caracol usando el programa de Grasshopper. Partiremos modelando uno de estos módulos y después veremos cómo moverlo en el eje Z y rotarlo con cada iteración para poder así crear este efecto de espiral. Entonces partiremos desde un eje central, un escalón, una rotación de los mismos y después moverlos en el eje Z. Entonces para comenzar, primero crearemos un punto usando construct point. Recordemos que eso a partir de tres valores, son básicamente sus coordenadas en X y Z, construimos un punto que es bueno como para usar de base ante cualquier geometría. A partir de esto estaremos creando el primer peldaño de esta escalera, y eso lo haremos con una batería de arco, el cual generará la curvatura inicial, y para eso necesitamos dos valores distintos, un radio y un ángulo. El radio es simplemente qué tan grande sería este círculo o este arco, y el ángulo tiene que estar en radianes, es qué tanta curvatura llegar a tener. Por defecto son 180 grados, pero eso podemos cambiarlo usando radians y dando unos grados como lo hacemos normalmente. En este caso daré 40 grados y esta batería inmediatamente convierte en radianes, que es lo que lee la batería. Ahora lo que corresponde es conectar este punto al arco y eso lo haremos mediante extraer los puntos finales de este arco que creamos. Vamos endpoints y con eso conseguimos el punto inicial y final de la geometría. Y ahora podemos unirlo usando line. Y line simplemente nos pide dos puntos distintos. Entonces, control V, ambos puntos los conectamos al punto inicial y luego utilizamos el endpoint y el start point para crear las dos curvas correspondientes. Luego, ya tenemos estas tres geometrías básicas, estas tres líneas que necesitamos, curvas, y usamos un join curves, siempre manteniendo shift apretado para que se conecten todas las curvas a la misma batería. Recordemos que si solamente llegamos y conectamos algo más, desconectamos todo lo que ya se había conectado a la batería, así que shift para que puedas unir varias baterías de una. Y ahora esto debiese ser una sola geometría. Entonces, ya podemos comenzar a hacer ejercicios de superficies. En este caso, usando boundary surface, y con eso podemos crear la primera geometría correspondiente a esta escalera. Y una vez ya creada esta superficie, el siguiente paso vendría siendo hacer una rotación, la cual creemos el resto de los peldaños. Recordemos que ya que Grasshopper es un programa paramétrico, mover un objeto es esencialmente lo mismo que copiarlo. Ya que si tomamos un objeto, ¿ya?, y lo movemos a otro espacio, esencialmente tenemos dos objetos, y el segundo. Si estamos moviendo algo en rinoceros, el primero simplemente se elimina, ya que lo estamos cambiando de posición. Pero en Grasshopper, ya que estamos tomando el mismo objeto, pero todavía tenemos las mismas baterías que crean el primero, ambos objetos alcanzan a existir. Por ende, rotar algo en Grasshopper y copiarlo podrían clasificar como la misma acción. Eso en este caso tenemos que tener mucha consideración porque va a duplicar un objeto. Entonces, comenzamos usando rotate y nos pide tres cosas. Primero, la geometría que vamos a rotar, en este caso, una superficie, ángulo en el cual lo vas a rotar y el plano en el que vas a rotar. El plano, si bien parte por defecto del punto 0, podemos ocupar el mismo punto que usamos antes para que en caso de moverlo esté todo alineado. Y ahora para el ángulo utilizaremos una batería llamada series. Series, si quieren producirlo como es, lo que hace es que genera varios valores. El punto de start, en este caso podrías poner 1. Los pasos podrías poner 5. Y la cuenta podríamos poner ¿qué nos entrega eso? Y ahora es un panel, los valores que se están generando. Veremos que lo que hace Series es crear una serie, por eso el nombre, de números. Comienzan en un punto, tienen un incremento en ciertos valores y generan una lista finita. Y eso esencialmente se controla con el primer punto es start, con 1. Aumentamos de a 5 en 5, pero si aumento aquí, dando los valores de la sumatoria. Y hasta qué punto estamos agregando es el count. Entonces, aplicando esa lógica a la rotación, lo que vas a estar haciendo es, primero que nada, ¿con qué punto vas a comenzar? 1. ¿Cuánto vas a estar rotando? Eso lo podemos ver en radianes o en grados, así que radianes. Estamos, y ahora estamos hablando el mismo idioma que los ángulos.
y cuántas piezas queremos. Ahora, si pensamos en que esta escalera dará varias vueltas, puedo pensar en que esto podría llegar a tener una cantidad bastante grande de escalones. Pero por ahora, para ordenarnos, serán simplemente conecto los radianes al ángulo. Y podemos ver que el ángulo de rotación de solo 5 grados es muy poco. Así que puedo subirlo. Ahora yo voy a escoger quizás unos 40 grados. Y ya tenemos un poco más de rotación. Quizás todavía sigue siendo muy poco. Bueno, separarlos un vuelo entre ellos. Y también tenemos que ver el primer punto. Es que podemos ver que se duplicó la primera superficie. Y eso me refería al principio de que copiar y duplicar, copiar y mover en Grasshopper pueden ser cosas muy similares. Porque la batería que rota el objeto y la batería que crea el primer objeto todavía continúa existiendo. Entonces puedes apagar simplemente la primera batería. Ahora ya no hay elementos duplicados. También puedo recordar que en este ángulo ya habíamos creado un valor de radianes que es de 40. Por ende, podríamos, por ejemplo, tomar este primer valor, eliminarlo y simplemente reciclar la batería que ya habíamos utilizado para de esa manera continuar, hacer que todo se mantenga en cierta sintonía. Ahora, si yo aumento el ángulo de cada uno de los peldaños, aumento también la rotación. Entonces, ahora lo siguiente que correspondería sería darle un grosor a cada uno de estos peldaños. Y eso lo haremos con la función de extrude. Vamos a la batería de extrude. Y en Rhinoceros simplemente es extrude, no es extrude curve, que sería para extruir una curva. Extruimos la base y en dirección le tengo que informar que es en el Z. Estamos extruyendo, la geometría ya ocupa el XY. Y le daremos un grosor de, por ejemplo, ahora podemos ver que estas piezas se engrosaron y podemos jugar con el grosor de cada uno de estos. Pero continúan siendo elementos planos, o mejor dicho, cada uno está todavía en su propia, todos están a la misma altura, entonces corresponde empezar a mover esta. Y para eso simplemente podemos usar move. Y move nos dice dos cosas. Uno, que quiere una geometría de mover, y dos, en una dirección, una potencia, es decir, un vector. Usamos Z para mover la geometría, y ahora si movemos, por ejemplo, con cualquier valor, nos ocurre lo mismo que en la rotación, es que estamos dando un solo valor a varios elementos. Por ende, hay que volver a utilizar el comando de series. Series, nuevamente, nos dirá cuántas piezas se van a mover. Podemos decir que el inicial que esté en 0, porque no se mueva. ¿Cuánto queremos que se mueva? Podemos decir que ya que el grosor que habíamos dado antes era de 12, podríamos hacer que sea el doble de este valor. Entonces, multiplicación. Multiplicamos el grosor de cuántos son estos pasos por un valor, por ejemplo, 3. Y eso lo entregamos como step. Y cuántas piezas queremos, eso podemos reciclarlo de el paso de series que ya había ocupado antes. Entonces, voy a esconder las extrusiones. Ya tenemos una cantidad finita de piezas, todas las cuales conforme van rotando también van apareciendo, y voy a aumentar el slicer que va al conteo. Aumentémoslo a un máximo de, digamos. Y ahora podemos ver que si voy aumentando con este slicer, los nuevos peldaños no solamente van subiendo, sino también van rotando. Es decir, ambos valores están totalmente alineados uno. También podemos ver que todo se está reproyectando aquí abajo en estas superficies, así que también buscarlas. Geometría, y ahora tenemos un trabajo. Luego, ahora que ya tenemos este primer punto y queremos crear quizás un eje central, un pilar que funcione, lo importante sería tomar este punto y moverlo en el eje Z. ¿Sí? Move. Tomamos este punto, lo llevamos a Z, y ahora tenemos que pensar nuevamente en una multiplicación. Porque sabemos que cada una de estas piezas está moviendo en un grosor definido, es decir, la extrusión tiene un valor de 12, y cada uno de estos pasos lo estamos moviendo 12 multiplicado por 2. Entonces, lo estamos viendo, cada uno de estos espacios, estos peldaños, tiene 24 milímetros en este caso de grosor. Tomaros ese valor y lo vas a multiplicar, agregamos a multiplicación de cuánto ocupa cada uno de estos peldaños por la cantidad total de peldaños que tenemos. Nuevamente vas a reciclar este 11 que tenemos aquí, que va en series,
Y ahora eso nos debería dar un valor que al mover el punto inicial genera un vector que conecta el principio y fin de la escalera. Ahora, voy a hacer comando line, la batería de line, toma la geometría que movimos, este punto como el punto de endpoint, y tomaremos el primer punto como start point. Y ya con eso tenemos un vector que responde a la misma lógica anterior. Si aumentamos la cantidad de piezas, podemos ver que el eje inicial y la altura de la línea también responden. Luego simplemente cosa de ensanchar esta línea, utilizando por ejemplo pipe, y esta curva inmediatamente adquirirá un grosor. Le damos un radio, en este caso podemos darle damos, y caps nos da dos opciones. Mentira, nos da tres opciones. 0 es igual a ningún tipo de cerrado. Caps es cuando tú cierras una geometría. 1 es cuando queremos que se una de manera plana. Y 2 cuando queremos redondearla el final. Entonces, si ahora coloco un slicer con el número 1, inmediatamente eso cierra y ya lo tenemos todo básicamente alineado. Podemos ordenar y recordar para qué funciona cada estas cosas, y es algo que yo recomiendo hacer. Sabemos que tenemos un punto central, el cual alimenta prácticamente todas las baterías, y sabemos que estas baterías iniciales son las que generan el primer punto. Entonces es bueno siempre darse el tiempo de reagrupar las geometrías y tratar de hacer que tenga un poco de más. También es importante que si sabemos que estas geometrías generan cables, podemos ordenarla de manera que los cables no nos obstruya la visual de lo que estamos haciendo. Es importante porque cuando hacemos códigos un poco más grandes o definiciones más grandes, no queremos que otras baterías y otros cables básicamente nos complejicen el trabajo. Entonces, se conecta moviendo todo esto, definiendo qué es qué, y yo sé que esta superficie de aquí es la que crea las primeras unidades. Todo este pequeño montón de baterías incluidas, podría seleccionarlas, clic derecho y hacer un pequeño grupo. Y ya sabemos que este pequeño grupo lo que hace es crear la primera unidad. También sabemos que todo este pequeño grupo de aquí hace dos cosas. Esencialmente mueve en el eje Z. Esto crea la rotación inicial. Bien. Esto, un montón de baterías que crea la rotación y el punto. Podemos también agruparlo. Quizás dejaré de lado esta batería porque es la forma final. O no, por unirlo todo y aquí colocar un prep. Prep, que básicamente cualquier geometría puede clasificar como un prep. Ahora sabemos que se ve bastante más ordenado y bastante más legible. Este montón de baterías que tenemos aquí, lo único que hacen es crear el cilindro central. Siempre pusiera clicando las baterías para ver que resalten y así saber qué es lo que hace. Y ahora tenemos un elemento mucho. Luego, para finalizar, simplemente usaremos un color swatch y un custom preview. Custom preview lo que hará será simplemente tomar la geometría, asignarle un color. Entonces, una vez ya definido toda la geometría, sabemos que este slice es el que genera la cantidad de pasos. Entonces podemos tomarlo y separarlo, llevarlo un poco más accesible. También sabemos que por aquí debiese haber este slice que controla el radio de los arcos. Así que también podemos tomar esto, desaparlo, ungroup, slice, separarlo del resto, volver a agrupar toda esta parte de aquí, ordenado. Y aquí tenemos esencialmente los dos slices más importantes, porque uno de ellos controla qué radio llega a tener cada uno de estos peldaños, mientras que el otro define cuántos pasos estamos. Podría tomar, por ejemplo, también el de la altura y el de extrusión, que vendría siendo este valor de aquí. Seleccionarlo, agrupar, moverlo, agrupamos. Esto de elegibilidad es muy importante que lo tomen en consideración porque más adelante cuando se hacen definiciones más grandes es muy fácil olvidar qué es lo que hace qué cosa y es muy importante saber reordenar y revisitar nuestros códigos antiguos porque así podemos ir trabajando sobre ellos y podemos ir construyendo diferentes grupos sobre grupos sobre grupos sin tener que tener constante idea de qué es lo que hace cada uno de estos grupos. Veanlo como un empaquetado de baterías.
Entonces, una vez que ya tenemos todos estos slices que son los que nos importan, podemos simplemente agruparlos, llevarlos a un extremo derecho y ya tenemos total control de la geometría. Ya tenemos un pequeño aglomerado de lo que hace. Sería todo, espero que este tutorial les haya servido. Recuerden que estos son ejercicios básicos y la verdad es que intentaré hacer más videos para simplemente retomar. Es una muy buena forma de practicar para mí y espero que les sirva.